y lo que venía sucediendo, ¿no? Alrededor de la aprobación, que si pasaba una cámara a la otra, qué cuestiones se discutían, cuánto se modificaba. Y ahora que ya un poco ha terminado esa discusión, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿hasta qué punto afecta a nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en la provincia de Chubut, ¿no? A lo que tiene que ver con la producción, a lo que tiene que ver con los incentivos, con las inversiones. ¿Qué tan beneficiosa no puede ser para la principal industria de nuestra provincia, que es el petróleo, obviamente? Y por eso y por otras cosas lo vamos a saludar y vamos a hablar con Federico Ponce, que es el ministro de Hidrocarburos de la provincia y está en contacto con nosotros. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Facundo, Lourdes, Mario y Nico te saludan. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Facundo? Buen día para vos y para todo el equipo ahí presente. Igualmente, gracias por atendernos. Sabés que estábamos hablando de eso, ¿no? Veníamos analizando un poquito todo lo que ha pasado alrededor de la discusión sobre la ley base, se han modificado algunas cuestiones en el camino. Y bueno, ya aprobada nos empezamos a preguntar cómo nos afecta a nosotros. Y en este caso a la principal industria que tiene la provincia, que es el petróleo. ¿Vos qué lectura haces de lo que se ha aprobado y cómo puede llegar a afectarnos? Sí, a ver, la principal forma en la que afecta es algo que venimos ya planteando hace tiempo, que es un esquema de paridad de precio con lo que es el mercado internacional, que eso entendemos que va a ser una mejora sustancial porque, digamos, siempre en el mercado doméstico el petróleo se pagó menos y esta modificación en la ley de alguna forma va a permitir que se le reconozca el precio real a los productores locales. Y eso en definitiva termina beneficiando porque es digamos que un mayor ingreso para las empresas, para la provincia en materia de regalías, permite dinamizar más las inversiones, así que ahí vemos el principal beneficio. Es la desaparición del barril criollo, digamos. Sí, a eso apunta. Y de hecho en los últimos meses se vio una leve mejora en lo que son precios locales, que se pasaron de pagar $71, $72 a los 74 que están actualmente. Ahora, esto tiene un reverso que es el aumento en el precio del combustible después, ¿no? Digo, si el mercado interno paga más caro el petróleo, probablemente el combustible después termine haciéndolo también, ¿no? Porque un poco Chubut siempre ha sido la provincia que mantuvo y sostuvo, en la medida de lo posible, el precio de los combustibles, resignando plata y resignando regalías. Sí, a ver, hay dos cosas para analizar ahí. Una es que si la voluntad de no aumentar el precio del surtidor, hay mecanismos para que eso no ocurra. De hecho, por ejemplo, ahora entiendo que hoy fue que hubo un aumento adicional y que están vinculados principalmente a la recomposición de algunos impuestos que habían quedado atrasados. Entonces, si la voluntad es de no subir el precio, hay mecanismos y no es perjudicando las provincias. Y segundo, que como bien decías, Chubut, Neuquén y las demás provincias productoras fueron históricamente fuentes de subsidios para el parque automotor de todo el país, principalmente, que no está ubicado en Chubut, ni en Neuquén, ni en ningún otro lado, sino que en las grandes zonas urbanas. Claro, para que en Buenos Aires se pague más barato el combustible, digámoslo así en criollo, Chubut resignaba dinero del petróleo que vendía, vendiéndolo a un precio más barato al mercado interno. Esa sería un poco la explicación. Es así. A mí, no sé si me preocupa es la palabra, pero sí me tiene por ahí más atento lo que tiene que ver con la producción y con los incentivos para que siga habiendo inversiones y, por ende, siga habiendo trabajo en la cuenca. En los años anteriores, sobre todo cuando empezó Vaca Muerta a ser ya una cuenca incipiente y por ahí más atractiva, se fueron dando desde el gobierno provincial una serie de incentivos que tenían que ver justamente con mantener el nivel de inversiones acá. ¿Eso sigue funcionando de alguna manera? ¿No? ¿Qué crees que va a pasar? No, el mejor incentivo, digamos, que es este sinceramiento de los precios, que te lo pagan $63 como pasaba el año pasado contra 85 o más que se tendría que haber reconocido, es una diferencia más que sustancial y con solamente reconocer o dar una señal de precios clara, la industria tiende a hacer mayores inversiones, además que tiene un retorno mayor sobre proyectos que con un precio menor no son rentables. Esa es la principal ventaja. Después sí, habrá que buscar incentivos puntuales para algunas zonas que no sean económicas o rentables, y ahí, digamos, tanto se puede trabajar a nivel nacional con, digamos, un esquema impositivo diferencial o también desde la provincia con baja de regalías para proyectos puntuales que no sean rentables. Y esas son dos, digamos, políticas que estamos desarrollando. Claro, en los años anteriores había funcionado bien esto de para lo que eran inversiones diferenciales por sobre lo comprometido antes del final de cada año, hacer un descuento de las regalías para justamente promover que las empresas inviertan un poquito más. No sé si por ahí va un poco la cosa. Sí. Y también lo que estamos viendo, que es bastante común, que es que las empresas están como en un proceso de esperar y ver qué pasa. Porque con una pauta inflacionaria arriba del 200% como teníamos,
con un esquema de precios que nadie sabe para dónde va a ir y demás, es como que las empresas se sentaron a ver qué pasaba y después, una vez que vean una señal más clara en la macro, van a empezar a reordenar sus planes de inversión. Y en este sentido, Federico, ¿crees que la ley bases desde lo político puede llegar a aportarle cierta previsibilidad justamente a los que tienen que invertir? Porque digo, esto yo lo reconozco, Sí, más allá de que estés de acuerdo o no con el texto de la ley, aporta previsibilidad. Claro, en lo que es el capítulo de hidrocarburos, da esa certeza. De hecho, también, por ejemplo, permite el esquema de exportación de hidrocarburos a largo plazo. Y bueno, después hay regímenes puntuales como es el RI que dan ciertas señales de estabilidad en un plazo determinado. Sí, el tema es que igual, más allá de fijar reglas del juego claras, hay una cuestión que tiene que ver hasta con lo natural y que no se puede manejar, ¿no? Que es esto, la cuenca nuestra, la del Golfo San Jorge, ya es una cuenca madura, cuesta más sacar el petróleo, cuando lo sacás necesita determinados procesos que quizá otras cuencas no. Entonces digo, ¿cómo pelear contra eso, no? Porque hay una cuestión natural contra la que no sé qué tanto se puede hacer. Sí, es un proceso natural, pero las empresas están acostumbradas a lidiar con ese tipo de riesgos. Las empresas lo que no pueden lidiar es con factores externos de cambio de política, de reglas cada 2, 4, 6 años o lo que sea. Un proyecto de inversión en el petróleo son 5 años para que se repague y 10 años la vida útil total de un pozo que es un capital anclado, que no podés mover y llevarte a otro lado. Entonces las empresas buscan estabilidad en el largo plazo. Si eso está, ellos van a saber cuáles son qué negocios, digamos, qué proyectos compiten y qué no, y lo van a hacer en función de eso. Pero de vuelta, necesitan reglas claras. Puestos de laburo no se van a ver ni amenazados, ni modificados, ni nada parecido, ¿no? Que también es algo que venía preocupando a algunos. Sobre todo a partir de lo que pasó con YPF. No, obviamente hay temas que afectan negativamente para el empleo en la región patagónica, como es el tema de ganancias, digamos, pero eso es digamos, un capítulo aparte de lo que estamos tratando, de que es capítulo de hidrocarburos, digamos. Pero en teoría, si hay una señal de precios clara, hay una mejora en los precios de venta y demás, debería derivar en un incremento de actividad y empleo. ¿En qué momento del proceso de desvinculación de algunas áreas está YPF? Digo, se había licitado, se había intentado buscar quiénes iban a ser los que se hagan cargo de esas áreas. Hoy, ¿en qué momento estamos? Sí, ahora YPF esta semana está cerrando su proceso de selección de sesionarios, o sea, a quién le va a vender las áreas, y una vez que esto cerrado, empezará el proceso con la provincia. Digamos que si bien es algo que viene, como te decía, de acá para adelante, ya lo venimos trabajando en el ordenamiento, la preparación de esos activos para la sesión. Esto es, que hayan cumplido con presentación de estudios ambientales y demás que son necesarios, acreditación del cumplimiento de las inversiones que tenían comprometidas y una serie de requisitos que son necesarios para poder hacer esa venta. Se pone como un condicionante los puestos de trabajo, que me parece que es algo que preocupa mucho, ¿viste? Porque, qué sé yo, puede pasar de que en determinada área trabaje determinada cantidad de gente y que venga una empresa, un concesionario nuevo y diga, che, mirá, yo quiero la mitad. Sí, la verdad no es una obligación desde el punto de vista de la ley, pero sí es algo que estamos pidiendo. De hecho, se comprometieron a que haya un traspaso digamos, de los contratos y del personal y que no haya afectación en el medio. Claro, principalmente eso, ¿no? Hay mucha gente, uno va hablando, ¿no? Va recorriendo la calle preocupada por esto, ¿no? No solo los trabajadores petroleros, sino incluso hasta los comerciantes que le venden a esos petroleros, las familias. Hay una situación ahí medio de tensión porque no se sabe muy bien qué va a pasar con esa gente. Sí, es cierto. Y también lo que pasa acá puntualmente en el Chubut es que mucha de la gente que trabaja en la administración, sobre todo, depende de operaciones que están en Santa Cruz y en Tierra del Fuego inclusive. Sobre esos casos puntuales no tenemos control, sino que depende de una decisión de cada provincia, pero es algo que repercuta acá, porque digamos, una persona que trabaja para Cañadón León, por ejemplo, depende de esa operación y ahí, digamos, el rumbo no es tan claro, por lo menos, en cómo se va a hacer con respecto a otras provincias. Allá plantea un esquema distinto de cesión a la empresa provincial y posterior licitación, pero bueno, por lo menos nosotros no sabemos bien los plazos y demás. Federico, te consulto lo último, porque bueno, venimos hablando, ¿no? de lo que ha significado y lo que puede llegar a significar hacia adelante Vaca Muerta, pero en nuestra zona, de hecho en Escalante precisamente, se había trabajado y se había estado explorando producción de no convencional, que es, para que le contemos a la gente, el mismo petróleo que se encontró en Vaca Muerta. ¿Eso se siguió investigando, se siguió explorando? Sí, de hecho se continúa con esos estudios. Hay antecedentes en Escalante,
en el Trébol, mejor dicho, en Santa Cruz, en Cañón León, en Cañón Seco, en el Tordillo. A ver, es un proceso donde lleva mucho estudio y hay que buscar el recurso que tenga posibilidades para ser explotado comercialmente, y después viene un proceso largo de hacerlo rentable. Hoy, de momento, no hay ningún desarrollo exitoso ni ningún dato concreto que permita hacer el pase ese a una etapa comercial, pero tampoco hay que descartarlo. A lo mejor en algún momento se encuentra una zona donde está en condiciones óptimas para explotarse y se puede hacer. De momento no tenemos nada concreto, solamente estudios exploratorios. Federico, gracias por el tiempo y la gentileza de habernos atendido. Te mando un abrazo. Por favor, un saludo a vos y a toda la audiencia. Muy bien, ahí estaba el ministro de Hidrocarburos de la provincia. Entonces, me pareció interesante, ¿no? Ya que hablamos tanto de la ley base, bueno, plantear en qué medida afecta o no, y si es positivo o negativo, para la producción de petróleo, que es la principal industria de nuestra provincia. Y cuando generalmente decimos casi como una frase hecha, esto de vivimos del petróleo, Chubut vive del petróleo, es más o menos así, digamos. No es que vive únicamente del petróleo, pero sin él, la Pero provincia industria... no sería lo que es ni por asomo, ¿no? Claro, es una de las industrias más importantes. Sí, sí, sin duda, digo, lo que convierte